Bueno, sigamos, ¿no? Ya hemos dicho que teníamos aquí los verbos estáticos, ¿no? Continuando la pizarra anterior. Y aquí tenemos a los verbos activos, ¿no? Los active verbs, ¿ok? Por ejemplo, you look great. Te ves bien, ¿ok? Aquí, ¿qué quiere decir? Your current appearance, ¿ok? Tu apariencia, ¿no? Apariencia física, your current appearance, ¿no? Look, ¿ok? Diferente de decir, he's looking out the window, ¿no? Él está mirando por la ventana, ¿no? Directing his eyes towards, ¿no? Aquí la acción de mirar está dirigiendo sus ojos a través de, obviamente, la ventana, ¿ok? Está dirigiendo sus ojos, su mirada a través, bueno, no los ojos, sino se refiere a la mirada, ¿no? Los ojos no se refiere a la mirada, o sea, la acción de ver o mirar. Aquí no, aquí te ves en cuanto a la apariencia, ¿ok? Look es como appearance, ¿ok? What do you see? ¿Qué ves? ¿Okay? What do you see? Pues tienes el sentido de la vista y puedes ver. Notice with eyes, ¿no? Notice, te das cuenta, te fijas con los ojos, ¿ok? Diferente a decir, I'm seeing my dentist this afternoon. Yo voy a ver, yo voy a visitar, visiting, ¿ok? Mi dentista esta tarde, ¿ok? Visiting, aquí seeing, la forma ing, significa la acción de visitar, encontrarse o ver a alguien. ¿De acuerdo? Noten la diferencia. I don't hear well. Yo no escucho bien. ¿Okay? Yo no oigo bien. Pick up with ears, ¿no? O sea, recoger. Pick up significa recoger. Es decir, recoger el sonido, obviamente con el oído, ¿okay? Con el sentido del oído, ¿no? Con los sentidos. The judge is hearing the evidence, ¿no? El juez está escuchando, ¿no? La evidencia, ¿no? A una de las partes se refiere, ¿no? Listening to, la acción de oír, de escuchar, ¿okay? Hearing como sinónimo de listen, listen to, ¿no? La acción de, ¿okay? I expect that you are tired, ¿no? Yo espero que tú estás cansado, me doy cuenta que estás cansado. Este expect, sinónimo de assume, yo asumo, ¿no? Estoy a la expectativa, asumo que estás cansado. Diferente a, are you expecting visitors this evening? ¿No? Estás esperando visitantes, ¿no? Esta noche. Expecting aquí es waiting, waiting for to arrive, esperando a la llegada de alguien, ¿no? ¿Okay? I feel that you are wrong. Yo siento, percibo que estás equivocado. Feel aquí significa think, pensar. Yo pienso que, yo siento que tú estás equivocado. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? Feeling significa aquí asking about physical state. Te está preguntando acerca de un estado físico. ¿Eh? Es la diferencia al verbo de acción. This melon weighs 2 kilograms. Este melón pesa 2 kilos. ¿Okay? Its weight is 2 kilos. ¿Okay? Su peso es de 2 kilos. ¿Okay? Porque es un hecho, es real, es así. ¿No? Eso no lo vamos a modificarlo. ¿Okay? El verbo es weigh, W-E-I-G-H. Aquí está conjugado en tercera persona porque el melón es como it, ¿no? No confundir, este es el verbo, no confundir con weight, con T al final, que es el sustantivo, ¿ok? Su peso, ¿ok? Su peso, no, el adjetivo, pero el adjetivo, ¿ok? Cambia, ¿ya? Diferente es decir, he's weighing the melon. Él está pesando el melón, ¿ok? Measuring its weight, ¿no? Midiendo, vamos a decir así, no sé cómo es en español, pero estoy traduciéndolo, midiendo su peso, ¿no? Pesar, o sea, la acción de pesar, ¿no? Measure es medir, la medición, ¿no? Midiendo su peso, calculando su peso, ahí está, para ser más exactos en español. ¿Ok? Entonces, ahí notamos la diferencia entonces de estos verbos. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Naturally, we can use these verbs with the active meaning in the simple form too. Naturalmente, se puede usar estos verbos en la forma o con el significado activo de la forma simple, como ya sabemos, ¿no? ¿Okay? Bueno, decir en el sentido simple del presente, ¿no? El presente simple. How often do you see your dentist? ¿Con qué frecuencia ves a tu dentista? ¿Visitas a tu dentista? ¿Okay? Sí, ¿no? De ver, de visitar. They usually have dinner at 6. Usualmente ellos tienen la cena o cenan a las 6. Es decir, no usamos las formas continuas. O sea, yo no puedo decir, this melon is waking to. No puedo usar de esa manera, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, en el contexto en el cual nos referimos.
¿Ok, chicos? Entonces, esta clase la he tomado específicamente para que quede bien en claro el uso de los verbos en inglés. Ya lo dijimos, y esto ténganlo presente, ¿no? El verbo es el núcleo fundamental de la oración, ¿no? Y en inglés no es la excepción, ¿no? En muchos otros idiomas sucede siempre lo mismo. Si no captamos al verbo correctamente, si no lo identificamos adecuadamente, no vamos a poder comprender y entender muy bien el mensaje, ¿no? Obviamente dentro de una estructuración gramatical correcta y apropiada, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta esos aspectos gramaticales, ¿no? Ir conociendo los verbos de manera correcta, de manera académica, para poder entender de manera correcta también lo que se lee, ¿no? No descartar que hay formas comunicativas, ¿no? Informales, ¿no? Coloquiales, como quieran llamarlo, como en todos los idiomas existen. Los hay, ¿no? Los existen, no es que no hay o no vamos a mantenernos al margen, no. Sino que ahora nos estamos preparando en un ámbito muy académico, ¿eh? Es decir, en los ámbitos correctos del idioma dentro de sus estructuras y formas gramaticales, ¿ok? Entonces, acuérdense que el verbo tiene esta característica, ¿ya? Sí, hay que practicarlo y hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Para terminar entonces con nuestra clase, y como es habitual, vamos a desarrollar un texto, ¿no? A modo de ejercicio, como siempre lo hacemos en ambos idiomas, para practicar el vocabulario y justamente trabajar la comprensión lectora, llevando a la práctica estas cuestiones gramaticales, estas teorías, vamos a decirlo así, de la gramática, específicamente en relación al verbo y el uso y el mensaje que utilizamos dentro de cada contexto, ¿okay? Hagamos los ejercicios. Bien, vamos entonces a revisar, ¿no? Un texto ejemplo sencillo. Enriquezcamos el vocabulario, es muy importante, chicos, y practiquemos justamente todas esas cuestiones gramaticales que estamos trabajando, básicamente en el verbo, los tipos gramaticales, presente simple y presente continuo, ¿ok? El texto, el título para esta clase, escogí este texto, pepperoni, ¿ok? En español, pepperoni también, ¿eh? A ver, bueno, ¿qué es el pepperoni? Obviamente, pues es un alimento, ¿no? Pepperoni is one of the most popular pizza toppings, ¿ok? El pepperoni es una de las, ¿cómo diríamos en español? Top es en la parte de arriba, en la parte superior, la palabra top, ¿ok? Es una preposición, top, parte de arriba, parte superior, ¿ya? Topping, ¿no? Que no se convierte básicamente en un adjetivo, en realidad, pues estamos describiendo, es con los ingredientes que van en la parte superior de una pizza, ¿ok? Es decir, la cobertura, vamos a llamarle así, ¿ya? Para que me entiendan, la cobertura, lo que cubre una pizza, uno de los ingredientes, ¿ya? Entonces, el pepperoni es una de las coberturas más populares de las pizzas. Cobertura entiende los ingredientes que van encima de la pizza. Topping, eso es en inglés, ¿ok? It is actually a type of cured sausage made from pork mixed with beef. De hecho, el pepperoni es un tipo de embutido curado. Sausage significa embutido en español, ¿ok? Curado, vamos a explicar esta palabra, ¿ya? Hecho de carne de cerdo mezclada con carne de res, ¿ok? Beef, ¿no? Carne de cerdo, pork es carne de cerdo, beef es carne de res. Cured, ¿ok? Aquí está la palabra. Cured means it is salted to protect against bacteria harmful to people. La palabra cured, ¿no? Curado, significa que está salado, o sea, está en un proceso de sal, ¿no? Con sal, para protegerlo contra las bacterias dañinas a las personas, ¿ok? Es decir, ustedes saben que la sal en muchos aspectos tiene la propiedad de eliminar, de matar, no sé si ciertas o muchas o casi todas las bacterias que pueden afectar o dañar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Justamente eso es lo que hace este proceso, ¿no? El pepperoni es un tipo de salchicha que tiene una característica media seca, si se dan cuenta, ¿no? Si lo han visto deben conocerlo, ¿no? Curado, porque tiene un proceso de salado, está mezclado con sal o en el proceso de la sal, con la definición, con el objeto de matar a las bacterias que puedan ser dañinas a las personas, ¿no? Pepperoni is mixed, ¿ok? Pepperoni is mixed with pepper, paprika, or other species.
El pepperoni es mezclado con pimienta, paprika que es una especie, ¿no? Okay, roja, ¿no? Y otras especias, ¿okay? And takes on a reddish color, ¿okay? Y toma, justamente por las especias, toma un color rojizo, ¿okay? It is typically sliced in small, thin circles, ¿no? Típicamente, habitualmente es cortado, ¿no? En pequeñas rodajas delgadas, ¿okay? Nos ponemos una salchicha, ¿okay? Está cortado en rodajas delgadas, ¿no? Típicamente se pone así, se presenta así. The word pepperoni means big peppers. La palabra pepperoni significa un pimiento grande o un pimentón, pero la palabra en el idioma italiano, por si acaso, no en inglés, no en el idioma en italiano. Thought pepperoni has little to do with peppers or Italy, aunque, sin embargo, el pepperoni tiene muy poco que hacer, muy poco que ver con los pimientos o con Italia. Fíjense, curiosamente tiene ese significado, o le pusieron ese nombre, no tiene nada que ver ni con los pimientos, o sea, esta verdura, ¿no? Los pimentones, mucho menos tiene que ver con el país, Italia, ¿no? Its history is unclear. Su historia, la invención, ¿no? La creación del pepperoni, no está muy clara, no es muy clara, ¿no? However, sin embargo, it was almost certainly invented in America. Sin embargo, es muy probable, muy seguro, bastante seguro, que fue inventado en América, bueno, digamos en Norteamérica, ¿no? En el país norteamericano, ¿no? Likely in one of the original pizzerias in New York, ¿no? Probablemente, muy probablemente, en una de las pizzerías originales en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Ustedes saben que la emigración, ¿no? De muchos europeos, específicamente seguramente los italianos, ¿no? O llegaron a los Estados Unidos, ¿no? Y colonizaron esa parte del continente. Bueno, traían en sí la receta y sus comidas habituales de Italia, era la pizza, ¿no? Y encontraron este ingrediente o lo crearon con lo que tenían a mano seguramente y ahí se formó, pues, o se inventó, ¿no? De una manera el pepperoni, ¿no? Este ingrediente. What is clear, however, is that pepperoni is America's favorite pizza topping. Sin embargo, lo que sí está claro es que el pepperoni es una de las coberturas, ¿no? Uno de los ingredientes de las pizzas, ¿no? Favorita de América, ¿no? Son los favoritos. Approximately 36% of pizza produced in the United States are topped with pepperoni. Aproximadamente el 36%, es decir, más de un tercio, de las pizzas producidas en los Estados Unidos están cubiertas con pepperoni. Son las famosas, ¿no? Pizzas, llamadas pizzas de pepperoni. ¿Okay? Entonces, así entendemos esta, digamos, pequeña historia en relación a este ingrediente, ¿no? Este embutido, ¿no? Este tipo de salchicha muy, bastante conocido, quizás no en nuestro medio, no forma parte de nuestra dieta habitual, pero sí dentro de la alimentación que podemos encontrar dentro de la cultura o la gastronomía americana. ¿Okay? Revisemos entonces algunas preguntas. Why is pepperoni cured? ¿No? ¿Qué es el pepperoni curado? ¿No? ¿A qué se refiere esta palabrita cured? ¿No? ¿O para qué? ¿No? ¿Por qué, mejor dicho? No usamos la palabra cured. To protect against harmful bacteria, ¿no? Justamente, recuerden ustedes que la palabra cured significaba que estaba salado, estaba en sal, ¿no? Un proceso de salado con la sal para proteger, ¿no? A las personas de esas bacterias dañinas que podrían dañar a las personas. ¿Okay? To make it red, para hacerlo rojo, rojizo, no. El tono rojizo se lo dan las especias, acuérdense. To make it circular, para hacerlo redondo, circular forma, no es la forma como se corta. To make it salty, para hacerlo salado, no curado. Bueno, si el proceso de curado es con sal, sí, pero ¿por qué? Para proteger. La razón es
para proteger las bacterias, ¿no? To make it small, para hacerlo pequeño. No, el tamaño no hace referencia a ese aspecto. Número 2. What is unclear about pepperoni? ¿Qué cosa no está claro acerca del pepperoni? ¿Qué no está tan claro? ¿Okay? Its actual history. ¿Okay? Sí, recuerden que la historia del pepperoni, cómo fue creado, dónde, no está muy claro, ¿no? Why people like it, ¿por qué a las personas les gusta? No menciona nada de eso. How it is made, ¿de qué está hecho? ¿Cómo está hecho? Eso sí está claro, ¿no? Sabemos de qué está hecho, de carne de cerdo y de res. Whether it was invented in the United States, que sí fue inventado en Estados Unidos. Sí, a mí está claro que fue inventado en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ¿no? En Nueva York. It's America's favorite pizza topping, ¿no? Es la cobertura favorita de las pizzas americanas. También eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué no está claro? Su historia. ¿Okay? Eso no está tan claro. ¿No? Decía que its history is unclear. Su historia no está clara, ¿no? Su historia actual, es decir, en la actualidad no se conoce muy bien el origen, ¿no? Eso no está muy claro. A ver, chicos, entonces ya hemos visto justamente la respuesta, ¿no? Its actual history. ¿Okay? Vamos entendiendo dentro del contexto. Sigamos con las siguientes preguntas. Pregunta número 3. Why did the author include the last sentence? ¿Por qué el autor incluyó la última oración? Recuerden ustedes que la última oración decía que el 36%, ustedes pueden revisar ahí en su material, ¿no? El 36% de las pizzas americanas justamente están hechas a base de pepperoni, ¿no? Que es un alto porcentaje, que el tercio de las pizzas que produce o que se hacen en los Estados Unidos, que se comen en Estados Unidos, están hechas de pepperoni, ¿no? ¿Por qué el autor menciona esto? ¿Por qué agrega esta última oración en su texto? To show how popular other toppings are, ¿no? Para mostrar qué tan populares son las otras coberturas, los ingredientes. No, estamos hablando del pepperoni nada más. To explain how pepperoni is made, para explicar cómo el pepperoni está hecho, está fabricado, tampoco, ¿no? To explain something about pepperoni's history, para explicar algo acerca de la historia del pepperoni, ¿no? Tampoco, ¿no? To show how popular pepperoni is, para mostrar qué tan popular es el pepperoni, ¿okay? La pieza de pepperoni, el ingrediente, ¿no? To explain the origin of pepperoni, para explicar el origen del pepperoni, ¿okay? Es para mostrar qué tan popular es. Decía que es popular, sí, ¿no? Y agrega algo más, ese último, el 36%, ¿no? Está justamente dando realce a la popularidad que tiene el pepperoni en la gastronomía americana, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? ¿Okay? Muy bien, esta es la respuesta. Pregunta número 4. What is not true about pepperoni? ¿No? ¿Qué no es verdad acerca del pepperoni? O sea, de estas 5 oraciones, una es falsa, es decir, no es verdad. ¿Okay? It was invented in Italy. Fue inventado en Italia. ¿Dónde fue inventado el pepperoni? ¿Se acuerdan? ¿No? No está clara la historia, pero hay mucha certeza que fue inventada en Nueva York. ¿Se acuerdan? En la ciudad de Nueva York. ¿Okay? Entonces, este es el falso. Fíjense en lo demás. It is actually a type of sausage. De hecho, es un tipo de embutido, ¿no? De salchicha embutido. Sí, eso es cierto. ¿Okay? Es verdad. Okay, vamos a checar aquí. It is made from pork and beef. Está hecho de carne de cerdo y carne de res. También es correcto. The name pepperoni means big peppers, ¿no? El nombre pepperoni significa pimienta grande o pimentón. Okay, big peppers, ¿no? Pimientas grandes, pimentones. It is the America's favorite pizza topping, ¿no? Es la cobertura, el ingrediente que cubre las pizzas. Las pizzas americanas favoritas. Okay? También es cierto, ¿no? Este no es verdad. ¿Okay? No es cierto. No, que fue inventada en Italia, no. De hecho, tiene nada que ver con Italia, por ahí lo mencionaba también el texto. Pregunta número 5. What is the purpose of the text? ¿Okay? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Okay? Ya como tipo de lectura, como tipo de literatura, si quieren llamarlo así, ¿no? To recount procedures, para decir o volver a contar procedimientos. Ahí no hay procedimientos, ¿ok? To give instructions, para dar instrucciones. No es un texto instructivo, ¿ok? To report information, para reportar, decir o dar información, ¿ok? Podría ser. To retell events, para decir o dar a conocer eventos. No habla de eventos específicamente. To describe by using facts,
para describir usando hechos concretos, reales. ¿Okay? ¿Da información? Sí, pero la información puede ser muy genérica, ¿no? Esta información está basada en el texto en cuanto a hechos reales. Estamos describiendo hechos reales en relación a de qué está hecho, ¿no? Las características del pepperoni, ¿okay? Un poco de su historia, que no está muy clara, pero lo que se conoce, lo que se tiene certeza con relación a eso. ¿Okay? Entonces, puede ser una información, es una idea muy genérica, ¿no? Describir hechos concretos, hechos reales. ¿Okay? Ese es el propósito del texto, ¿no? Para eso, ese es el tipo de texto que hemos leído y que hemos encontrado en este ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y es lo que estamos entendiendo dentro del contexto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Revisen entonces, como es habitual y la recomendación que siempre les doy, la parte gramatical. ¿Okay? Es sumamente importante entender los contenidos y los contextos a nivel gramática. ¿De acuerdo? No olvidar que la gramática es importante para poder comprender y entender lo que se lee mediante el uso correcto de los elementos que conforman una oración. Y lo que estamos trabajando hoy día, ¿no? O estas clases básicamente, en el verbo y en las funciones verbales, en los tiempos verbales, ¿no? En los tiempos gramaticales que hay que entender y comprender dentro de un fragmento de lectura. Tienen ustedes ahí otro texto, como ustedes bien lo saben, en su plataforma virtual, también a modo de ejercicio. Practiquen, repasen, revisen, hagan esos ejercicios, chicos, no lo dejen de lado. Hay que practicarlo de manera constante y permanente. No hay que desesperarse, hay que hacerlo de manera habitual, no acostumbrarse al idioma y verlo como de una manera cotidiana o sencilla, ¿no? No aprender todo de golpe últimamente porque no tiene mucho sentido. Ok, jóvenes, es la recomendación que les puedo dar. Practiquen, hagan las tareas, sigan estudiando, por favor, y no dejen de revisar siempre sus temas, sus clases y sus ejercicios. Continuamos y nos vemos la próxima clase.